Históricamente, el agua ha sido un preciado bien en el archipiélago debido a su escasez. Los aborígenes escogían los lugares próximos a los nacientes de agua para establecer sus asentamientos. Tras la conquista de las islas, esta tendencia se mantuvo, consolidándose aquellos núcleos cercanos a manantiales o fuentes naturales. A lo largo del tiempo, los habitantes de las islas han desarrollado toda una serie de infraestructuras destinadas a su captación, almacenamiento y distribución. Sin duda, los chorros y las fuentes son bienes patrimoniales de naturaleza etnográfica que testimonian las diversas estrategias desarrolladas por las comunidades pasadas para garantizar el abasto de agua. En un principio, se acudía a las fuentes naturales para poder tener agua potable. Con el tiempo se procedió a la construcción de chorros y otras estructuras que permitían un mejor acceso a este recurso. Estos puntos se convirtieron en lugares de reunión, donde los vecinos compartían el acontecer diario de los pueblos hasta hace poco más de medio siglo. Era frecuente ver las colas de aguadoras pendientes de su turno para poder llenar sus recipientes. Hasta los chorros acudían hombres y sobre todo mujeres para recoger el agua necesaria para el abastecimiento del hogar. Las mujeres la transportaban en bernegales, cubos o barriles, cuidadosamente dispuestos sobre la cabeza. Tal labor requería de gran habilidad y destreza, así como de un considerable sentido del equilibrio, únicamente adquirido gracias a la experiencia. En torno a las fuentes y chorros surge la figura de las aguadoras, que vendían agua entre la población. Se trataba de mujeres procedentes de familias humildes. Su labor se centraba en el transporte del agua hasta los domicilios particulares a cambio de un poco de dinero, lo que permitía aportar una entrada más a la difícil economía familiar. Con el paso de los años, se hizo patente la necesidad de reglamentar el uso de los chorros públicos. Dicha reglamentación exponía la prohibición de beber directamente de los caños, lavar verduras, pescados, carnes o cacharros o dar de beber a los animales. La existencia de caseríos diseminados, alejados de los núcleos urbanos o centros municipales, hacía que, para poder abastecerse de agua, los vecinos realizasen largos trayectos hasta llegar a chorros y fuentes. Innegablemente, todos esos lugares reflejan el esfuerzo e ingenio de las poblaciones rurales por garantizar su supervivencia. Las fuentes y chorros que han permanecido hasta nuestros días permiten conocer cómo debió de ser la vida en un tiempo en el que el acceso al agua no estuvo siempre garantizado. El ingenio y tesón de nuestros antepasados posibilitaron la creación de una cultura popular del agua, heredada generación tras generación. Las antiguas canteras de piedra forman parte del paisaje rural de Tenerife. Sus restos aún se pueden ver dispersos por la orografía de la isla. En el pasado, estos lugares fueron fundamentales para el desarrollo de la vida de los isleños, que para construir sus casas solo disponían de los materiales que la naturaleza les aportaba. La cantería como oficio hunde sus orígenes en el siglo XVII, aunque su máximo esplendor no fue hasta la siguiente centuria, cuando la piedra canaria llegó a ser exportada a destinos internacionales como Cuba, Venezuela o Estados Unidos.
Las canteras solían estar en lugares poco accesibles, la mayoría en barrancos y lejos de los núcleos urbanos. Para transportar las piedras se usaban carros tirados por animales, pero cuando las condiciones del camino no lo permitían, había que llevar la piedra a hombros o con ayuda de las parihuelas. El trabajo comenzaba con la obtención de las herramientas adecuadas y la selección del lugar apropiado para realizar las extracciones. A continuación se realizaba la limpieza y se procedía a preparar el frente de la cantera. Para la extracción del material había que seguir la veta de la piedra. El cabuquero era el encargado del uso de barrenos. También debía controlar la hebra de la piedra trabajando sobre ella con cuñas, marrón, barra o pico de recalar. Estas cuñas eran golpeadas por el marrón hasta que se lograba cortar la roca. Estos grandes bloques o rolos eran fragmentados hasta lograr otros más pequeños. Esta labor era realizada por los canteros repartidores. Una vez se tenía el tamaño deseado, daba inicio el trabajo de los labrantes, que comenzaban a darle la forma deseada mediante el uso de herramientas específicas, como la escoda. Esta tarea se denominaba labrado fino. Durante el proceso de extracción, era importante retirar los restos de material e ir esquilmando las partes bajas del frente para facilitar el derrumbe del siguiente bloque. El entullero era el encargado de limpiar los escombros generados a lo largo del proceso para ser aprovechados para la construcción de casas, bancales de cultivo o para preparar el recorrido de las atarjeas. En la actualidad, el labrado de la piedra se ha mecanizado y el oficio tradicional del cantero ha desaparecido. Fueron muchos los hombres que trabajaron esculpiendo un paisaje que hoy en día pasa desapercibido, pero que sin embargo es testigo de un pasado en el que el hombre sabía obtener de la naturaleza la materia necesaria para su subsistencia. Tenerife contó en el pasado con una red de caminos que permitía comunicar los diferentes pueblos de la isla. Estas vías podían ser caminos reales o senderos tradicionales de naturaleza local. Tanto unos como otros estaban destinados a comunicar localidades, conectar áreas de cultivo con núcleos poblacionales, transportar productos agrícolas hasta puertos y mercados, etc. Muchas de estas vías surgen como una combinación entre los antiguos senderos utilizados por los aborígenes y los construidos tras la conquista de la isla. Fue a partir de la llegada de estos pobladores cuando se estableció un viario adaptado a las nuevas necesidades socioeconómicas de la isla. Según la normativa de la época, los caminos reales debían contar con una anchura mínima, estar cercados por ambos lados y empedrados. Debían su nombre a que eran titularidad de la corona, que encargaba su mantenimiento y cuidado al cabildo insular. Estas vías cruzaban la isla de norte a sur y garantizaban el tránsito de personas y bienes. Del mismo modo están los caminos tradicionales o rurales, cuyo cuidado recaía en los ayuntamientos o consejos locales. Sin embargo, en muchas ocasiones fueron los propios vecinos los encargados de repararlos y adecuarlos a sus necesidades cotidianas, valiéndose de azadas, barras y otras herramientas.
Sin duda, toda esta red de caminos tradicionales ha tenido gran importancia en los pueblos de la isla y en el día a día de sus habitantes. Eran lugares llenos de vida, de obligado paso y puntos de encuentro e intercambio. En ocasiones se instalaban los llamados mentideros, unos bancos adosados a los lados del camino, donde sentarse y compartir noticias y anécdotas. Muchos de estos itinerarios conectaban tierras de cultivo con los núcleos poblacionales. Era habitual ver por estos caminos a personas cargando con el cereal hasta el molino o con otros productos resultado de las cosechas. También eran rutas que comunicaban pueblos alejados con los núcleos urbanos, por lo que fueron testigo del ir y venir de aguadoras, lecheras, gangocheras, etc. Las pescadoras recorrían largas distancias por estas vías, llevando sobre sus cabezas las cestas llenas de pescado para venderlo o intercambiarlo por otros productos. Algunos caminos fueron empleados para el traslado de los difuntos. Los hombres cargaban la caja desde el pueblo donde vivía la persona fallecida hasta el cementerio local. Otros caminos son antiguas vías transhumantes que unían la costa con las cumbres y que eran utilizadas por familias enteras que se desplazaban de forma temporal en busca de mejores pastos para el ganado o para el cultivo de determinados productos agrícolas. Estos movimientos son conocidos como las mudadas, una costumbre ancestral que se remonta a la época aborigen en la que los guanches se desplazaban en verano hacia las cumbres y en invierno hacia la costa. Los caminos también eran aprovechados por otros personajes que vendían su oficio pueblo por pueblo, como el caso de los zapateros. Era habitual verlos arreglando zapatos de aquí para allá, por donde era requerido. Otra imagen curiosa de estas vías en el pasado fue la de las mujeres que vendían una arenilla obtenida tras machacar la tosca, y que era empleada para limpiar los calderos cuando estaban ahumados por el fuego de la leña. Menos mal, porque le puse unas pencas secas y una tabaiba, una leña tabaiba, y se me ahumaron todos los calderos. Con eso ya tengo. ¿Cuánto tengo que darle? ¿Cuánto es? Media peseta. ¿Media peseta? Pues mire, aquí le dejo y muchísimas gracias, la falta que me hace. Podemos afirmar, por tanto, que los caminos y senderos son bienes patrimoniales de gran relevancia histórica y cultural. Actualmente forman parte de nuestro paisaje, adoptando ahora nuevos usos relacionados con el senderismo y la práctica de actividades al aire libre. Sin embargo, en el pasado constituyeron una auténtica red de comunicaciones que permitió el normal desarrollo de la vida en los pueblos de la isla, así como facilitó la consolidación de actividades propias del mundo campesino, como la agricultura, la ganadería y el comercio. Los lavaderos son bienes patrimoniales de gran valor cultural y paisajístico. Su construcción se generalizó a lo largo del siglo XIX y se convirtieron en piezas importantes dentro de la vida tradicional de las comunidades rurales de la isla. Antes de su aparición, las mujeres debían acudir hasta los barrancos llevando consigo pesados cubos repletos de ropa. También lavaban en tanquillas, fuentes o en cualquier naciente de agua existente en las proximidades del pueblo.
Con el tiempo, fue necesaria la edificación de lavaderos públicos para el uso cotidiano de la población. Estas infraestructuras permitieron centralizar el lavado de la ropa en puntos concretos. Por lo general se localizaban al aire libre, aunque en alguna ocasión estuvieron cubiertos por una techumbre. Solían emplazarse en las afueras del pueblo y estaban alimentados por una corriente de agua procedente de una fuente o galería. Estas construcciones nos transportan a un pasado no tan lejano, en el que las mujeres debían pasar largas horas lavando ropa, valiéndose únicamente de sus manos, una pastilla de jabón y del agua manada de los chorros. Una mañana temprano cogí mi ropa y me fui a lavar. Cruzando el sendero para un lavadero donde la enamorada. Sin duda, los lavaderos son testigos del esfuerzo y sacrificio de muchas mujeres, pero también sirven como recuerdo de las risas y juegos de los niños que acudían hasta ellos con sus madres, tías y hermanas mayores. Los niños jugaban mientras sus madres lavaban. Una vez finalizada la tarea, éstas aprovechaban para bañarlos en las piletas y vestirlos con ropa limpia. Ahora el vestido que se le ha vuelto. Hasta el sábado no venimos otra vez. Pues habrá que quitarle, si quieren, hay que quitarle porque eso. Los lavaderos, a su vez, fueron lugares de coqueteo a los que acudían los jóvenes para cortejar a las mujeres y donde el cotilleo estaba muy presente. No había noticia en el pueblo que no pasara por este lugar. Muchas mujeres hicieron de esta labor cotidiana un oficio y acudían a las casas de las familias más adineradas para recoger sus ropas sucias y devolvérselas lavadas y planchadas a cambio de un jornal. Los lavaderos son lugares llenos de vivencias e historias y constituyen elementos destacados dentro de nuestro patrimonio rural. Lo que hoy vemos como espacios carentes de vida, fueron en el pasado un ir y venir de personas, puntos de encuentro y también de trabajo cotidiano. Una mañana temprano yo cogí mi ropa y me fui a lavar. Cruzando por el sendero hasta los lavaderos también a enamorar. También a enamorar, también a enamorar, también a enamorar. Una mañana temprano yo cogí mi ropa y me fui a lavar. La 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 la. La 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 la. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la agricultura fue la principal actividad económica en las islas y ocupó a buena parte de sus habitantes. Los hornos de pan, higo o teja permanecen en el territorio como reflejo de un tiempo pasado, cuando constituían elementos cotidianos en la vida de muchas familias campesinas, así como bienes indispensables para el sustento de la comunidad. Hechos de piedra y barro, su tipología varía según su funcionalidad. Los empleados en el secado de la fruta o para hacer pan solían ser troncocónicos, acupulados o mixtos, aunque también podían ser dobles y cuadrados. Mientras, los escalonados estaban destinados a la fabricación de tejas. Las frutas y los cereales desempeñaron un papel fundamental en la mesa de los habitantes de las islas. Los higos fueron una valiosa fuente de alimentación, especialmente en épocas de escasez, y se consumían frescos o pasados, bien al sol, en pasiles o bien en hornos que permitían acelerar su secado y maduración. Podemos decir que el proceso de secado de los higos se iniciaba una vez recogida la fruta,
cuando ésta era transportada hasta el horno con la ayuda de cestas o ceretas. Era necesario calentar el horno previamente, para lo que se quemaban ramas y hierbas secas. Una vez alcanzada la temperatura adecuada y tras haber limpiado la ceniza resultante de la combustión, se colocaban los higos sobre piedras dispuestas en la base. A continuación, con el objetivo de mantener el calor el mayor tiempo posible, se tapaba la puerta y el hueco destinado a la evacuación del humo, conocido como bravera, y se dejaba la fruta en el interior durante días. Una vez el proceso había terminado, se procedía a recogerla. Cuando las condiciones climáticas lo permitían, la fruta se secaba al sol, colocándola en los pasiles, también conocidos como paseros o pasaderos. Estas construcciones se hacían con piedras y podían ser de diferentes tamaños. Unos estaban presentes en el paisaje durante todo el año y han quedado hasta nuestros días, mientras que otros, en cambio, se hacían de forma puntual. Otro alimento fundamental en la dieta de nuestros antepasados fue el pan, cocinado en hornos similares a los de higos. Solían tener la puerta situada a media altura. Al igual que con la fruta, había que precalentar el horno, y cuando se alcanzaba la temperatura necesaria, el pan se introducía con ayuda de una pala de madera. Luego se cerraba la puerta y la bravera, y tras unas horas de cocción, el pan estaba hecho y listo para su consumo. En cuanto a los hornos de teja, podemos definirlos como construcciones de piedra de 3 o 4 metros de altura y paredes de 75 centímetros de espesor. El exterior suele variar en su forma, mientras que el interior siempre es cilíndrico, hecho en piedra y revestido del mismo barro empleado para elaborar la teja. La artesanía de la teja fue un oficio que se transmitía de padres a hijos. Su importancia radica en la relación directa que existía en los poblamientos tradicionales, que implicaba la fabricación de un horno en las cercanías. Las tejerías solían emplazarse en puntos donde hubiera agua y barro. La manufactura de las tejas duraba varios días y comenzaba con la elaboración del barro. Preparada la pasta, daba comienzo la fabricación de las tejas mediante el uso de distintos utensilios que ayudaban a darle su particular forma, como la gradilla o el garapo. Una vez tenían la forma definitiva, había que esperar a que se secasen. Cuando había tejas suficientes, se realizaba su quemado en el horno. En la actualidad, los diferentes hornos conservados se han convertido en elementos de enorme valor patrimonial y paisajístico, que permiten dibujar una época donde la población debía adaptarse al medio y así obtener de él todo aquello que fuera fundamental para garantizar su supervivencia, como los alimentos o los materiales destinados a la edificación de sus casas. Sin duda, el arraigo de la población a sus tradiciones y el respeto al legado heredado de sus antepasados han permitido conservar un patrimonio cultural único, del que los hornos son un buen ejemplo. El oficio de cabrero es sin duda uno de los más antiguos de Canarias. Su jornada comienza cuando aún no ha amanecido. Un desayuno a base de leche y gofio es fundamental para afrontar el duro día de trabajo. Con los primeros momentos de luz, el cabrero se dirige hacia el corral, donde las cabras aguardan, conocedoras de que ya llegó la hora de salir a pastar. Cada día debe recorrer largas distancias en busca del mejor alimento para su rebaño.
El pastoreo en las islas se ha realizado tradicionalmente mediante el sistema conocido como suelta controlada, que permite trasladar de forma sencilla y eficaz el ganado a través de lomos y barrancos. Hacia el mediodía, el cabrero regresa con el rebaño para comenzar el ordeño. La leche obtenida podía destinarse al consumo propio, a la venta o a la elaboración de otros productos. El queso hecho a partir de leche de cabra fue un alimento fundamental en la dieta de las familias canarias. Esta labor solía ser realizada por las mujeres. Para su elaboración, lo primero era filtrar la leche a la que se le añadía un poco de cuajo y sal, previamente mezclados. A continuación, se removía bien y se cubría el recipiente con un paño, dejándolo así durante 30 minutos y 1 hora. Pasado este tiempo, ya estaría la leche cuajada y se procedería a cortarla haciéndole una cruz, para después volverla a cubrir. Luego se prensaba, eliminando así la mayor cantidad posible de suero. Una vez la cuajada hubiera adquirido la suficiente dureza, se disponían en moldes de forma circular, conocidos como queseras, y se le añadía la sal. Al día siguiente, se quitaban los moldes y se colocaban sobre un andamio de madera o cañas llamado cañizo, dispuesto en la parte alta de la cocina para que se curasen y ahumasen. El queso se destinaba a la venta o trueque y eran las mujeres las encargadas de llevarlo por los pueblos para intercambiarlos, bien por dinero, bien por otros productos. El suero generado en este proceso se aventaba en el fuego antes de ser consumido. Se trataba de un alimento muy apreciado por las familias dedicadas al pastoreo. Los cabreros aprovechaban para realizar las conocidas mudadas cuando las cabras no tenían leche, normalmente durante la época estival. Estos desplazamientos hacia las zonas de medianías o cumbres, donde fijaban su residencia en los meses de verano, implicaban a toda la familia y a sus animales. Por la tarde, el cabrero vuelve a sacar a pastar a las cabras. Antes de que caiga la noche, ya está de regreso y da por finalizada su jornada. Es el momento de descansar. Otro día de trabajo espera. Las eras son parte de nuestro paisaje rural y constituyen elementos de gran valor etnográfico. Aparecen diseminadas a lo largo del territorio como muestra de un tiempo en el que formaban parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Se trata de construcciones circulares con diámetros que oscilan de media entre 10 y 20 metros. Solían emplazarse en lugares elevados, no aptos para el cultivo, donde soplase el viento con la suficiente intensidad para facilitar las labores de aventado. A su vez, podían tener muros alrededor o carecer de ellos, y el suelo podía estar empedrado o aprovechar la propia roca. Las eras son reflejo de una época donde la agricultura ocupaba a la mayoría de la población y el cultivo de cereales constituía su base alimenticia. Su proliferación a lo largo de nuestra geografía fue de la mano del auge del cultivo del cereal, destinado al autoabastecimiento, y las especies cultivadas fueron principalmente 3:
el trigo, la cebada y en menor medida el centeno. Una vez cultivado el cereal, había que esperar a su siega, que solía tener lugar durante el mes de junio. Una vez finalizada la siega, se transportaba en manojos o gavillas hasta la era o el frescal, lugar próximo a la era, donde había que esperar por turnos. Por lo general, se trillaba en julio. El proceso de la trilla podía durar entre 3 o 4 días y una semana, y era una labor que reunía a la familia y a los amigos. Podía realizarse con caballos, vacas, camellos, mulas o bueyes, y normalmente era necesario el empleo de un trillo, aunque en ocasiones bastaba con que los animales pisasen el cereal extendido para lograr separar el grano de la paja. El trillo es un apero agrícola formado por un tablero de madera de forma más o menos rectangular que posee una serie de agujeros con piedras incrustadas. Los animales tiraban de él moviéndose en círculo sobre la cosecha extendida, permitiendo que las piedras del trillo cortasen la paja, separando la semilla. A continuación, se amontonaba la paja y se aventaba mediante el empleo de una horqueta o velgo. Esta última labor hacía separar el grano y la paja. Luego había que barrer la era para juntar y recoger el grano, pasarlo por la cernidera, medirlo empleando el sistema de medida tradicional de cuartilla y almud o medio almud, e introducirlo en sacos y transportarlo hasta los graneros o repartirlo. Las tareas de siega, trilla, recogida y tratamiento del cereal no eran posibles sin la ayuda de unos utensilios concretos como arados, yugos, horquetas y trillos. Las eras fueron un lugar de duro trabajo, pero también de encuentro social, donde se conversaba, se jugaba, se compartían alimentos y el buen vino, además de ser escenario de bailes y luchadas. En la actualidad, permanecen como parte fundamental de nuestro patrimonio rural, de relevancia histórica y cultural, pero en el pasado fueron elementos básicos para la supervivencia de los habitantes de las islas. Los Montes Canarios han constituido una fuente de recursos indispensable para los habitantes de las islas. El aprovechamiento de dichos recursos permitía la obtención de materias primas como la madera, la brea, la pinocha o el carbón, y la recolección de frutos de determinadas especies, además de las rutas de intercambio de productos que atravesaban las zonas de monte de la isla. Las maderas procedentes de los montes de las islas, en especial la del pino canario, se utilizaron para la construcción de casas y barcos, para la elaboración de útiles y herramientas agrícolas como arados, asadas u horquetas, entre otras. Muy apreciada fue la madera de tea, procedente del corazón de los pinos de más edad y caracterizada por su belleza y resistencia.
Estuvo empleada tanto en la construcción de interiores, suelos, vigas o techumbres, como en la de exteriores, balcones o contraventanas. Otro producto obtenido de la madera de pino es la brea, también conocida como pez, que se empleaba en el calafateado de los barcos o en la impermeabilización de las canalizaciones y estanques. Se trata de una mezcla de resina y cenizas, obtenida tras quemar madera de pino de tea en unos hornos especiales. Su producción en Tenerife comienza tras la conquista castellana, destacándose como producto de consumo local o de exportación. Además, la pinocha generada por estos árboles tuvo multitud de usos, como el relleno de colchones o el embalaje de la fruta. La recogida de la pinocha, realizada durante los meses de otoño e invierno, generó un oficio concreto, el pinochero. Familias enteras se dedicaron a dicha actividad. Debían recorrer grandes distancias para poder conseguir un saco o jase de pinocha y transportarlos a la cabeza o a la espalda hasta un punto determinado llamado remate, donde se pesaba la carga y se colocaba en el vehículo de transporte. Asimismo, del monte se obtenía el carbón mediante la elaboración de las llamadas carboneras. Su uso estuvo muy extendido en determinadas zonas de la isla, como Anaga o Vilaflor, y permitió la supervivencia de un nutrido número de familias. También se localizaban algunos barreros de donde se obtenía la materia prima para los alfares y tejerías. Gracias a este barro se realizaban multitud de objetos empleados en las labores cotidianas. A su vez, los recursos forestales proveían de la leña necesaria para calentar los hogares, cocinar los alimentos o para la elaboración de muebles. Su comercialización supuso una fuente de ingresos para numerosas familias. Los montes no solo son el hogar de multitud de especies vegetales y animales, sino que también fueron elementos indispensables en la supervivencia de las comunidades rurales de la isla. Si bien siglos de tala incontrolada estuvieron a punto de hacerlos desaparecer, en la actualidad viven un proceso de recuperación. Si observamos con cierto detenimiento el territorio, podremos ver cómo el hombre ha tenido que adaptar el medio natural a su trabajo. Los terrenos pedregosos y escarpados de la isla fueron modificados para crear tierras de cultivo, generando así un espacio construido mediante escalonamientos, terrazas y bancales. De esta forma, el cultivo de la vid diseñó el paisaje isleño y la cultura del vino impregnó buena parte de la geografía insular. Los lagares tradicionales pasaron a ser elementos propios de la arquitectura y del paisaje rural, como construcciones vinculadas a la producción del vino, convirtiéndose en símbolos de dicha actividad. El cultivo de las primeras cepas de vid en Canarias tuvo lugar durante los momentos posteriores a la conquista castellana, a raíz de la instalación de los nuevos colonos que trajeron consigo sus modos de vida. Sin embargo, el comercio de los vinos canarios no alcanzó su apogeo hasta el siglo XVII. Así pues, el vino constituyó uno de los principales productos de exportación de las islas, especialmente la variedad Malvasía, que alcanzó fama internacional y prestigio entre los principales mercados europeos y americanos. El proceso de elaboración del vino comienza con la vendimia, de fuerte arraigo popular. Tiene lugar entre los meses de julio y octubre y es el momento en el que se recoge la fruta
una vez alcanzado el grado óptimo de maduración. Tras el corte, se comprueba el estado, desechando aquellas uvas dañadas. Una vez limpios, los racimos se depositan en cestos y se llevan hasta un punto concreto donde se escogerán las mejores uvas, seleccionando aquellas destinadas a la venta y las reservadas a la producción propia. Tras haber hecho dicha selección, la uva se traslada al lagar, donde se pisa y prensa. Por lo general, los lagares eran construcciones hechas con piedra y maderas nobles, como pino canario, palo blanco, barbusano o viñátigo. Presentan planta rectangular o cuadrada y suelen tener dos tanquillas, la superior y la inferior. La tanquilla superior era el receptáculo donde se pisaba y prensaba la uva. Desde allí se vertía el mosto ya pisado, prensado y filtrado hasta la tanquilla inferior, conocida con el nombre de lagareta o tina. Poseen partes mecánicas destinadas al prensado de la uva, la viga hecha de madera y la parte compuesta por la piedra, el husillo y la palanca. El mosto generado durante el proceso será transportado a la bodega y depositado en barricas, lugar en el que se transformará definitivamente en vino. También existieron lagares hechos en piedra, cuya construcción era muy sencilla. Había que excavar y tallar la roca dándole la forma deseada y el tamaño preciso. No disponían de armazón de madera, por lo que la viga se incrustaba y apoyaba en un hueco hecho en la pared. El conocido como ciclo del vino generó una economía basada en su producción y exportación, lo que derivó en la creación de una serie de infraestructuras relacionadas con el cultivo de la viña y su transformación. En la actualidad, el sector vitivinícola vive un nuevo impulso. Los lagares han quedado como elementos patrimoniales de gran interés histórico y cultural, que recuerdan la importancia del vino en la vida de nuestros antepasados y que son muestra de un tiempo en el que los vinos canarios atravesaron nuestras fronteras para llegar a América y Europa. Las galerías de Tenerife forman parte del patrimonio industrial de la isla y son reflejo del duro trabajo que hubo de ser realizado en el pasado para obtener agua. Actualmente, estas oquedades excavadas en la roca permanecen en nuestro territorio como recuerdo de un tiempo en el que el abastecimiento de agua de la población y de los campos requería de gran ingenio y esfuerzo. Las galerías comenzaron a perforarse en Canarias a finales del siglo XIX para el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Las galerías son túneles filtrantes de una sola boca trazados bajo tierra. Su longitud es variable y suelen sobrepasar los 1000 metros de profundidad. Hoy en día siguen en funcionamiento, pero su proceso de trabajo se ha industrializado. Sin embargo, en el pasado, era realizado por grupos de trabajadores divididos en cuadrillas, también conocidos como piñas. El carburo era una herramienta fundamental que cumplía una doble función. Por un lado, iluminaba a los trabajadores en el interior de las galerías y por otro, servía como elemento de seguridad, debido a que ante la presencia de gases, su luz se apagaba. La vestimenta de los trabajadores era escasa, dadas las altas temperaturas que se llegaba a alcanzar en el interior de los túneles. Las piñas avanzaban por la galería,
juraban y daban la pega, es decir, excavaban y explosionaban los barrenos, extraían los escombros y limpiaban, tarea conocida como escalichar. El material se llevaba fuera de la galería con la ayuda de vagonetas dispuestas sobre raíles. Aunque antiguamente se usaban carretillas de madera o vagonetas tiradas por animales. Las herramientas empleadas eran el marrón, la mandarria, el pico, la pala, el sacho y el pistolete. Con este último se hacían los huecos en la roca para introducir la carga de dinamita. Seguidamente, y antes de depositarla en el interior de los orificios realizados, era necesario limpiarlos con una cabilla, un hierro fino y largo que terminaba en forma de cucharilla. Uno de los trabajadores ejercía como cabuquero. Era el responsable de la galería y sobre quien recaía la dirección de esta. A su vez era el encargado de los explosivos, originalmente realizados con mechas y de forma más reciente mediante descargas eléctricas. Debía conocer el gasto diario y a partir de mediados del siglo XX comunicárselo a la Guardia Civil, que controlaba en todo momento el uso de la dinamita. Hasta mediados del siglo pasado, la faena se efectuaba por jornal, se pagaba por día trabajado. Es a partir de entonces cuando se dio paso al trabajo de sol a sol y de ajuste, cobrando los empleados a razón de lo que se perforaba. La galería estaba en funcionamiento las 24 horas del día. Otro de los cambios que se produce en este momento es el instrumental empleado. Aparece por primera vez la mecanización, con la introducción de herramientas como el escalichador y el martillo. Estas funcionaban a través de una manguera con aire impulsado por un compresor accionado a través de un motor de gasoil que se localizaba en un cuarto en el exterior de la galería. La profundidad de las galerías y los peligrosos gases obligaban al empleo de potentes motores que inyectasen aire hasta el lugar donde se estaba perforando. Todo ello hacía necesaria la presencia del maquinista o motorista, quien controlaba el motor de la galería y que, a diferencia del resto, tenía un sueldo fijo. En ocasiones, las mujeres de los trabajadores eran las encargadas de llevarles la comida. Muchas galerías se encontraban en cotas altas, alejadas de sus casas, lo que provocaba que pernoctaran en la galería hasta el fin de semana. En algunas galerías había un trabajador encargado además de cocinar. En la actualidad, las galerías están presentes en todo el archipiélago salvo en Fuerteventura. Es Tenerife la isla que cuenta con mayor número, contabilizándose más de 1000. El agua es un recurso escaso que no podemos malgastar. La presencia de estas galerías debe recordarnos que en otro tiempo su obtención conllevó un enorme esfuerzo que en ocasiones costó la vida de sus trabajadores.